tardes y gracias por acompañarnos en el tren del Simposio de la Felicidad, a pesar de todos los pequeños percances que tuvimos con cambio de aulas y demás. Gracias a Azucena y Marta por la invitación. Entonces, el tema mío, cambiamos de lugar geográfico, nos vamos a los Estados Unidos y vamos a tratar con el español ahora como lengua minoritaria, que es algo un poco diferente de lo que hemos estado viendo últimamente. El tema, realmente esto no es un trabajo de campo, pero responde a dos realidades mías, ¿no? Vivo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo ya y tengo formación de lingüista aplicada no porque hacía todos los deberes, sino porque me dedico a la enseñanza de la adquisición de segundas lenguas, es lo mío, ¿no? Básicamente. Pero además, en la universidad donde yo trabajo, formo a futuros profesores de segundas lenguas, específicamente profesores de español. Entonces, lo que quiero darles es un panorama general de lo que está pasando en Estados Unidos con las lenguas en contacto, que serían el inglés y el español. ¿Okay? A ver, ¿esto sí funciona ahora? Sí. Entonces, el esquema más o menos va a seguir así. Les voy a dar una breve, un resumen de la historia del español y el inglés en Estados Unidos. Voy a presentarles hay tres sistemas educativos, aunque el primero no se podría llamar realmente un sistema educativo, al cual se acogen a los estudiantes, hijos de inmigrantes que llegan a Estados Unidos, de familias hispanohablantes. Describiré los dos sistemas con sus pros y sus contras y después haremos una discusión de cuál les parece mejor. Estoy abierta a sus opiniones, con conclusiones y unas cuantas consideraciones. Entonces, los estudios de lenguas en contacto inglés-español en Estados Unidos tienen una trayectoria que se remonta a la década de los 80 por la creciente presencia de la población hispanohablante que en esos momentos se concentraba en algunos estados fronterizos. Entonces, por ejemplo, Texas, Nuevo México, Arizona y California. Según el censo, el US Census Bureau de Estados Unidos, en el año 2000 los hispanos éramos 35,5 millones. 90% del crecimiento total de la población estadounidense se debió al crecimiento de la población hispana en Estados Unidos. 10 años más tarde ya llegábamos a los 50,5 millones. Antes de llegar a esa cifra, ya les expliqué, en este momento, en el 2010, ya nos convertimos en la primera minoría en Estados Unidos, ¿ok? Y las previsiones, ahora sí, para el año 2060 varían, según la fuente, entre 119 millones a 132 millones. En ese momento ya nos haríamos de Estados Unidos el primer país hispanohablante de todo el mundo. Ahora mismo estamos en segundo puesto después de México. Ahora, la concentración demográfica actual ya no se limita a estados fronterizos, ¿no? Y claro, la razón por la que son esos lugares donde había una presencia mayor de hispanohablantes es también por la historia entre México y Estados Unidos. Entonces, los primeros mexicanos que se convirtieron en americanos no fue porque cruzaron la frontera, sino que la frontera se les cruzó a ellos, básicamente, ¿no? Entonces, en 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, cuando parte de México se convirtió en Estados Unidos, ya ahí empezó este fenómeno de lenguas en contacto. Ahora bien, hay otros estados también que por diversas razones han estado con una creciente población hispana, entre esos Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, sobre todo en Chicago, Colorado también. Entonces vemos que tenemos Florida, asimismo Nueva York, Illinois, Nueva Jersey y Colorado. Entonces, más o menos así pinta los lugares donde la población hispana está radicada en Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuál es este perfil lingüístico de la comunidad hispana en Estados Unidos? Según Thomas y Collier, del 2002, en el año 2030, el 40% de la población escolar pertenecerá a una comunidad en la que se hable una lengua minoritaria en casa. ¿Okay? La mayoría de esta población a la que estamos hablando va a ser hispanohablante, evidentemente. Vamos a ver un poquito más también países de origen y la distribución dentro de Estados Unidos. Ahí está un poco bueno. Ven ustedes que México es el país con mayor presencia en Estados Unidos, con un 63%, seguido de Puerto Rico, Cuba,
algunos países centroamericanos, Colombia, los ecuatorianos estamos un poco más por abajito, no estamos tan presentes. Las distribuciones de hispanos en el país, el estado con una presencia mayor de hispanohablantes es California, evidentemente, seguido de Texas, Florida, Nueva York, etc. Ahora, esta concentración, gracias, que ya habíamos visto que estaban en los estados fronterizos, luego también algunas metrópolis, sobre todo como Nueva York y Chicago, se ha extendido a otros estados donde la migración ya no viene de los países de origen, sino de estados dentro del país, por varias razones. Costo de vida más bajo, porque los metrópolis son caras. Mercados de trabajo nuevos donde no estén todavía saturados como ya estaba ocurriendo en Florida, en California. Estados con mayor tasa de crecimiento realmente son los que tienen menos de 1 millón de hispanos. Entonces son estados que no pensaríamos, no se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en una creciente población hispana. ¿Alguien puede adivinar cuáles son esos estados? Tal vez con una tasa de crecimiento grandísima. ¿No? No. Alabama, Carolina del Sur, que es de donde vengo yo, Tennessee, Kentucky. Son estados tradicionalmente muy conservadores del sur y que, fíjense en la tasa de crecimiento, más del 100%, en muchos casos hasta casi el 160% de crecimiento desde los años 2000 al 2011. Últimamente quizá ha bajado un poco por algunas leyes anti-migración que empezaron en Arizona y que comenzaban a tener una especie de seguimiento de seguidores en el estado donde yo vivo, en Carolina del Sur, también en Alabama. Entonces realmente son estados en los que todavía la población es pequeña, pero la tasa de crecimiento ha sido enorme. Entonces, vemos que los hispanos están en todos sitios. En las metrópolis, en los estados fronterizos, en estados que ahora recién están viendo qué hacen con esta población hispana, porque son estados que hasta hace poco tenían problemas todavía de segregación racial entre blancos y negros, y ahora viene un tercer grupo étnico, cultural, lingüístico, ¿no? Entonces, cada uno realmente está viendo qué hace con esa población entrante, con niños de edad escolar que están entrando al sistema de educación pública, para los cuales quizá no estaban preparados. Una cosa que debemos tener en cuenta es que la política educativa en Estados Unidos no es a nivel federal, a nivel nacional. Cada estado decide su política educativa. Entonces realmente lo que pasa con estos estudiantes varía de lugar a lugar. Las juntas educativas, los school boards, son de los diferentes estados son los que consideran qué sistema es el mejor. El objetivo de estos programas, fíjense, es el de formar estudiantes que se manejen bien en su L2, en la L2 de esas personas que se tendría que ser el inglés y que demuestren era el temblor, éxito académico general. Nótese la ausencia del objetivo de formar bilingües, ¿no? De mantener la L1 o la integración social de estos dos grupos, del grupo que acoge a los estudiantes y de esos estudiantes que llegan al sistema de educación pública. Evidentemente se dan cuenta que no funciona one size fits all, ¿no? Una talla única, y por eso es que hay diferentes modelos en todo el país. La población del estudiantado es multilingüe, entonces también es difícil. La mayoría es hispanohablante, pero no únicamente hispanohablante. Varían las edades de llegada al país. Hay niños que empiezan su escolarización desde el primer grado en Estados Unidos. Hay niños que llegan a 6º grado, ¿no? Y entonces el dilema es que como no hablan inglés, pierden el año porque no pueden responder las preguntas de matemáticas, de geografía en inglés, cuando bien podrían ser muy bien preparados para contestarlas en su lengua nativa. Y también varían los niveles de alfabetización en su L1. Muchas veces incluso llegan con 0 alfabetización, ¿no? en su L1, incluso por generaciones, ni siquiera sus padres habían sido alfabetizados en sus países de origen.
Entonces, ¿cuáles son los métodos que se han probado? El primero, como digo, método puse en gris, porque no sé si se llama realmente un método de sumersión, que más bien es una asfixia, una especie de ahogo. Yo lo viví en carne propia por un año, entonces lo sé. Es el sink or swim, nadan o se ahogan. Básicamente, los niños que llegan al sistema de escuelas, pues van al grado que le corresponde y bueno, pues luego se verá qué pasa, ¿no? Si responden bien, si no responden, pierden el año una vez, 2 veces, 3 veces. La duración de este método varía, porque puede ser que repitan el año varias veces hasta que les saquen de la escuela. No hay realmente un periodo fijo. Y los resultados: ausencia de acento extranjero, si es que se puede considerar algo positivo, ¿no? Muchas veces salen con un buen nivel de uso de lengua coloquial, pero muy pobre rendimiento académico escolar, con sus debidas consecuencias. Muchos hispanohablantes que están sometidos a este método terminan saliéndose del colegio y no se gradúan, no tienen ni siquiera el bachillerato, porque no avanzan, se quedan estancados, se tienen que ir. Entonces, ahora sí los dos modelos que vamos a comparar. El modelo de bilingüismo transitorio: se ofrecen clases de inglés como segunda lengua, ¿no? El English as a foreign language. El objetivo: preparar a los estudiantes para que se integren al currículo general de la escuela, y se usa, cuando se puede, la L1 como puente para alcanzar la segunda lengua. Esto funciona sobre todo, funciona un poquito mejor cuando se tiene grupos grandes que comparten la misma L1. Se vuelve un poco más difícil cuando tenemos estudiantes de muchas L1s. La fórmula, entonces, es un bilingüismo sustractivo, ¿no? Entonces la L2 menos la L1, básicamente un poco lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, que llegan hablando español, pero la idea un poco implícita es que sean muy competentes en la L2, en el inglés, para que naveguen bien el sistema educativo, olvidándose de su primera lengua. Entonces, el modelo de este bilingüismo transitorio tiene algunas ventajas. Hay apoyo lingüístico en la enseñanza de la L2, porque estas clases que se forman para estos niños son clases creadas solamente para ellos, ¿no? Entonces, básicamente, a esos niños se les extrae de las clases regulares de matemáticas, de geografía, para que asistan a estas clases de L2. En algunos casos se enseña un poquito de la materia en inglés, pero básicamente el foco está en enseñar la gramática de la segunda lengua. Normalmente son grupos pequeños, puede variar, grupos medianos o pequeños, por lo tanto la atención es más personalizada. Ahora, los problemas es que alcanzan un alto nivel en lenguaje conversacional, con muchas lagunas en dominio de la lengua académica cognitiva. Entonces, además de eso, se crea una división social-cultural entre el grupo general y el grupo de estudiantes que reciben este tipo de formación. La razón es por la que les contaba. Se saca a los niños de las clases regulares y básicamente se está formando el grupo de los lentos, el grupo de los vaguitos, el grupo de los que no pueden estar en la clase normal de geografía porque están en esta clase de IFA. También tenemos que recordar que este modelo de bilingüismo transitorio comenzó con el propósito de igualar a niños analfabetos en inglés que venían de familias con pocos recursos económicos. Y entonces, como esto comenzó en los 60, con esta educación de ley bilingüe del 68, sí, claro, se atrajo atención y fondos a este tipo de programa, pero también se hizo la equivalencia de bilingüismo transitorio con marginalidad, con pobreza económica, con atraso escolar. Entonces, básicamente se convertían en estudiantes de segunda categoría. Ahora, otro modelo que está siendo cada vez más popular en Estados Unidos es este de inmersión dual, ¿no? La mitad del día los niños tienen todo tipo de materia de contenidos en una lengua, en la mayoritaria, digamos, en inglés. La segunda mitad del día en la lengua
en la segunda lengua, realmente no la llamaría ni siquiera minoritaria en realidad. Puede ser, español es la más común, pero ahora hay muchos programas con este sistema en chino, algunos en francés, uno que otro por ahí en alemán. Alemán está perdiendo un poco el campo en Estados Unidos, pero español bastante popular. La fórmula se basa en el bilingüismo aditivo. Entonces, pueden venir a este sistema dos grupos de niños, aquellos que tienen la L1, el inglés como L1, y aquellos que tienen la otra lengua como su L1, como puede ser el español. Se sacan ventaja los dos grupos en realidad porque tienen la mitad del día en su propia lengua y la otra mitad en la lengua extranjera. Resultados de este tipo de sistema: alto nivel de bilingüismo para ambos grupos, y se ha visto en algunos estudios que es especialmente beneficioso para aquellos que venían con una lengua minoritaria como la L1, ¿no? Por ejemplo, el español, si hablaban español en casa, llegaban a este sistema y eran los más aventajados al graduarse de este tipo de sistema. Pocos días antes de esta conferencia salió un artículo sobre un estudio longitudinal de Utah. Habían hecho seguimiento de niños desde primer grado en este sistema y ahora están en 10º grado, se gradúan en el 12º, ¿no? Tenían tal nivel de español que podían tomar ya cursos de nivel universitario en español. Y eso es mucha ganancia en Estados Unidos porque significa que ganan créditos de universidad antes de haberse graduado, incluso, ¿no? Entonces, además genera interés en español como carrera. Muchos de estos estudiantes pensaban hacer su major, su especialización en español, o quizás su minor, que es su subespecialización, porque estaban listos con las herramientas, con la competencia lingüística en las dos lenguas, con un nivel además académico propio para comenzar una carrera universitaria en las dos lenguas. Y algo que a mí me parece muy válido, importante, es también que produce estudiantes conscientes y abiertos al otro, a otras lenguas, a otras culturas. Al estar expuesto a cualquier tipo de otro, antes de la edad de los 10 años, esa persona crece con una apertura de mentalidad que alguien que no está expuesto a otro tipo de estilo de vida no está. Entonces se ha comprobado que niños que tienen exposición a otras lenguas, a otras culturas, están mucho más aptos para adaptarse a otros modos de vida, a otros estilos, por ejemplo, de formación familiar, a otras religiones, que niños que no tienen esta oportunidad. El problema, dice problemas, pero realmente hay un problema gordo, que es el costo de este tipo de programas. Gracias. Al ser la inmersión dual, se necesita básicamente 2 juegos de profesores para cada grado, que además no solamente vengan con una instrucción en enseñanza de segundas lenguas, sino también en educación de las diferentes materias que están impartiendo. Entonces, la pregunta, claro, el dinero es un problema, pero más allá del dinero solamente, la pregunta clave es, si existen estos programas, ¿dónde se están llevando a cabo? Y si es que examinamos un poquito mejor esta pregunta, la respuesta es que se están llevando a cabo en lo que se llaman charter schools, ¿no? Estos charter schools son escuelas privadas subvencionadas. Entonces, ya saben a lo que estoy llegando. Ahora, ha cambiado bastante el perfil de los charter schools. Antes eran únicamente escuelas privadas subvencionadas. Ahora también hay algunas escuelas del sistema público que gozan de esta etiqueta, pero al ser charter se salen un poquito de lo que son las regulaciones, las leyes que rigen a las demás escuelas públicas. Para poder hacerlo, lo que hacen es abren las matrículas a cualquier estudiante que pase unos exámenes estatales. Y son exámenes difíciles, ¿no? Porque intentan ser escuelas de élite. Y aunque sean públicas, entonces se presenta cualquier niño a dar este examen, solo van a aprobar a aquellos que han estado ya en una escuela buena, en una escuela privada o una escuela pública de un barrio bueno, de un barrio de ricos, seamos honestos, ¿no? Porque
son los únicos que van a poder pasar los exámenes para acceder a estos charter schools. Entonces estamos viendo que realmente se va a perpetuar esta hegemonía del inglés y del angloparlante al ofrecer a comunidades ya privilegiadas una ventaja más sobre las comunidades en riesgo. Entonces, básicamente, toda esta maravilla que parece ser el método de inmersión dual está reservada para muy pocos. Entonces, por ver un poco, a mí me gusta poner todo en pros y contras, vamos a ver los dos sistemas, ¿no? Para alto nivel, si queremos como resultado alto nivel de competencia funcional en la lengua mayoritaria, nos sirve mejor el bilingüismo transitorio, ¿no? Porque entonces los chicos aprenden a hablar en el inglés de la calle, a manejarse bien, realmente entran bien en la corriente de la sociedad, pero no tienen la lengua académica, ¿no? El bilingüismo avanzado entre miembros de ambos grupos se ve más en el sistema de inmersión dual. Si es que están ahí desde el principio, desde el primer grado, salen verdaderamente bilingües en las dos. El mantenimiento de la L1, si es que eso es algo que queremos, que nos importa, la inmersión dual es el sistema, porque en bilingüismo transitorio realmente no importa la L1 y bien podría perderse. Es más, antes de seguir en esto, como se forma este estigma contra los estudiantes que están en este sistema, se empieza a crear una especie de reacción contra su propia lengua y su propia cultura. Entonces, mis primeros pininos en sociolingüística, porque como les dije, yo soy lingüista aplicada, fue con una comunidad pequeña en South Carolina, en la que yo veía actitudes inter y intraétnicas. Y fue muy interesante ver muchas veces cómo los padres de los participantes que yo tuve, de los informantes, si tenían hijos, preferían que no se sepa que su hijo hablaba español. Y querían que solamente se hablara inglés en casa, aunque ellos mismos no lo hablaban. Porque este era un curso de EFL en una iglesia local, que fue donde encontré a mis informantes. Ruptura con la L1, su cultura y su cultura en el bilingüismo transitorio, que es lo que os acabo de contar. Aceptable a estudiantes con L1 poco comunes, por ejemplo como el náhuatl. En el bilingüismo transitorio se puede manejar mejor cuando vienen estudiantes de lenguas poco comunes, ¿no? Muchas veces se asume que si vienen estudiantes de Guatemala le están hablando en español y el español no es su primera lengua, ¿no? Entonces es un poquito más fácil de manejar esto en el bilingüismo transitorio, pero tampoco es ideal, por eso está en verde clarito. Formación de estudiante respetuoso del otro en inmersión dual, pero ya vimos que también es muy fácil aceptar al otro si el otro es igualito a uno, porque si están todos, claro, si están todos en estas escuelas privilegiadas, pues la máxima exposición al otro es la otra lengua, pero es casi un privilegio, ¿no? Estudiar una segunda lengua, y es cool estudiar español como segunda lengua. Competencia funcional en la L2 con el bilingüismo transitorio y alfabetización simultánea en L1 y L2 en la inmersión dual. A conclusiones y otras consideraciones, la edad preescolar, ya se me acabó el tiempo, para los dos modelos sería ideal empezar cuando son pequeños. Cuando son más grandes ya tenemos algunos problemas de adquisición. Ojo con el contexto económico-social en el que se incorporan los modelos, se tendrán en cuenta aspectos de justicia social y de igualdad de oportunidades educativas. Inmersión dual, aunque parece que alfabetiza a las dos comunidades por igual y que abre los ojos al otro, no ha logrado eliminar tampoco problemas de identidad entre estudiantes de segunda o tercera generación que cada vez se hacen más y más comunes, y hablaré de esto mañana si les interesa con los heritage speakers. Y solamente voy a terminar con un extracto de una chica que está en inmersión dual, es latina, pero no habla muy bien español, y esto es lo que dice, y esto es la traducción. Pueden leerlo en inglés, pero la traducción mía es la que está abajo. Ellos piensan, ay, chica blanca, ella no sabe hablar español, pero español es mi primera lengua. Hay gente que no me cree y yo les digo, vayan y pregúntenle a mi madre. Creo que incluso aprendí español primero, de verdad. Y luego aprendí inglés y se me olvidó el español porque era muy chica. Y ahora estoy intentando aprender español nuevamente. La gente se burla de mí,
como, ay, ella no habla español con buen, o sea, el español con un mal acento, ¿sabes? Y cosas así. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas, por favor? Yo me encanta porque le has dado el preámbulo a la teoría. Lo que quiero añadir es que en Iowa, también Iowa está creciendo, ha crecido un 130% los hispanos en Iowa, pero ahí ha habido una comunidad hispana desde el siglo pasado por los sistemas de ferrocarriles para el transporte y también para el cultivo de remolacha para el azúcar, ¿bien? Que fueron traídos con el programa Bracero, con los primeros programas Bracero en Estados Unidos. Entonces, en la comunidad de West Liberty hay una escuela que es Dual Immersion y que ha dado muy buenos resultados. Y los estudiantes la mitad son L1 de inglés y vienen de todas clases sociales, vienen de clase media, clase rica, que quieren aprender español. Y entonces también están los nativos de ahí de West Liberty, que vienen de generación en generación. Bien, entonces uno de los problemas que hay en Iowa es que Iowa es un English only state. Bien, y entonces está el método de Sink or Swim. Y la única escuela que tenemos que promueve el bilingüismo ha sido esta. Es súper excepcional. Bien, el problema que tenemos que en esa escuela dual es que hay escasos recursos de maestros que sean diestros en ambas lenguas, que sepan ambas lenguas, y entonces los están trayendo de España. Y el problema que hay con instructores españoles es que hay ese sentido de cultura, ¿no? Como que España impone, ¿bien? Y entonces ese es el problema que están teniendo hoy día. Sí, porque eso es una cosa que muchas veces no se menciona porque es politically incorrect, ¿no? Pero sí es cierto y es parte, porque lo que pasa es que con estos heritage speakers o los hablantes de herencia es algo muy íntimo, ¿bien? Y entonces si tú vas a imponerle otro dialecto, oh my God, o sea, horrible, horrible. Entonces, eso es una de las problemáticas también que hay con todos estos programas. Justamente voy a hablar un poquito más de eso mañana, en cómo trabajar con el Student Heritage en la clase, porque vienen ya con mucho temor a la clase con el español que hablan en casa. Entonces, decirles que el español de ellos no sirve, que está mal, que es incorrecto, es básicamente para no hacerlos hablar nunca más en español. Sí. Venga mañana también, por favor. Y una cosa más que quiero que no mencione aquí porque ya está un poco fuera de lugar. Acuérdense que en Estados Unidos no hay lengua oficial. O sea, en la Constitución no existe, como tenemos nosotros, una lengua oficial. Lo que hay es algunas lenguas. Cada estado decide si tiene su lengua oficial. Y, por ejemplo, South Carolina decidió que inglés era su lengua oficial, nada más. Entonces está tirando para ese English only, esa corriente. Dos cositas, muchas gracias. Sí, es muy interesante. Yo veo justo, por ejemplo, en Alsacia, tienen el mismo problema que acaba de mencionar Julia aquí, que hay una parte que habla alemán, pero habla una variedad que es más parecida al alemán de Suiza, pero han puesto alemán para ayudar a los chicos, pero alemán estándar, que es otra cosa, donde tienen una tercera lengua y justo no la variedad que usan en casa o en la calle. Entonces ya es un fenómeno bastante frecuente. La otra cosa que quería decir es que debemos pensar un poco antes de usar, yo lo he hecho muchas veces también, entre esto de la segunda, tercera generación de inmigrantes. ¿Cuándo se acaba de ser inmigrante? Puede ser la primera generación de estadounidenses o otra. Debemos de problematizar porque usamos esto todos, yo lo sé, lo reconozco. Yo también, sí, así es. Es buena pregunta. Sí, muchas gracias por la charla. A mí esto me recuerda un poco también
también la situación que tenemos en Latinoamérica con respecto a nuestros estudiantes que nos llegan a las universidades con alguna lengua indígena como primera lengua y con español que lo aprendieron muy tarde, ¿no? De manera tardía, y que no vienen con muchas herramientas a veces con buenas, digamos, con buenas habilidades para desempeñarse en la universidad, ¿no? Y por ejemplo en el caso de México no estamos trabajando en nada para ayudar a esta población, ¿no? Que los tratamos como si fueran igual que todos, exactamente, no hay ninguna ayuda en las universidades, no hay ningún departamento que se encargue de apoyar a esos estudiantes, ¿no? De ahí que esto también afecte mucho su desempeño académico y que muchos también abandonen la universidad, ¿no? O el colegio, o sea, aquí no sé si llama bachillerato, pero básicamente la educación secundaria no la culminan. Claro, claro. Bueno, yo lo hablo desde mi contexto, que es la universidad, y que me doy cuenta de eso, ¿no? Entonces, me agradó escuchar tu charla porque creo que también en algunos contextos en Latinoamérica ocurre algo similar y no estamos haciendo nada. Entonces, valdría la pena también pensar en ello.